Bienvenidos y bienvenidas a quienes nos están acompañando en este 19º Congreso Internacional de Gastronomía de la Universidad del Caribe. Gastronomía y trazabilidad, del campo a tu mesa. Les doy la bienvenida a nuestra mesa de investigación. Tengo el gusto de presentarles a las y los ponentes que han dirigido sus esfuerzos por investigar las actividades derivadas de la gastronomía desde distintos enfoques. En esta ocasión nos acompaña Cindy Lorena Albán Sierra y Rubén Darío Sosa Álvarez de la Universidad de Magdalena, Santa Marta, Colombia, Atsiri Carolina Miranda Robles y el maestro Enrique Herrera Fernández de la Universidad del Valle de Tlaxcala. A la licenciada Flor Coronel Flores, la maestra María del Concepción Calvo, licenciado Miguel Palacios del Río y licenciado Oliveros Chicotenca López Méndez de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac y Departamento de Nutrición Animal, doctor Fernando. Dante Álvarez Pérez y la maestra María de la Concepción Calvo Carrillo del Colegio de Gastronomía del Claustro de Sor Juana. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación describiré brevemente la dinámica con la que llevaremos a cabo la mesa. Cada ponente dispondrá 15 minutos para darnos a conocer los resultados de sus investigaciones. Invito a participar a la audiencia con preguntas a nuestros y nuestras ponentes a través del chat. Les pido, por favor, que antes de su pregunta escriban el nombre de él o la ponente para canalizarlas correctamente. Al finalizar cada presentación, contaremos con un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas. La dinámica será en rondas, de tal manera que cada expositor tendrá la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda hasta que el tiempo se agote o no exista más preguntas. Con esto, invito al primer ponente, Cindy Lorena Albán Sierra, con el tema Ingredientes tradicionales, pilares de la preservación del patrimonio culinario de Santa Marta, Colombia, de la Universidad de Magdalena, Santa Marta, Colombia. Bienvenida. Saludos cordiales a todos los participantes de este congreso. Mi nombre es Cindy Lorena Albán Sierra. Soy estudiante de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad de Magdalena. Esta institución está localizada en Santa Marta, Colombia. Bueno. El contexto en el que fue desarrollado esta investigación fue específicamente en una ciudad localizada al norte de Colombia, específicamente en el Caribe colombiano. Esta es conocida como uno de los principales destinos del país debido a su riqueza cultural, histórica, además a su biodiversidad. Esta riqueza también se refleja en el ámbito de la gastronomía. Además, no se te ve la presentación. Perdón, no se ve la presentación. Toda la pantalla, toda la pantalla. Perfecto. Bueno, como decía, este es uno de los principales destinos turísticos del país debido a múltiples riquezas. Además de esto, también cuenta con manifestaciones aportadas por diferentes culturas.
por diferentes culturas. No obstante, pese a todas estas riquezas con las que cuenta la ciudad, este territorio no se tienen en cuenta o no son valoradas o reconocidas estas manifestaciones. Además, la literatura que se conoce respecto a su desarrollo histórico es escasa. De la misma forma, toda la gastronomía concerniente, toda la investigación concerniente a la gastronomía tradicional de Santa Marta es limitada. Y sobre todo lo que tiene que ver con expresiones específicas de la gastronomía local, como por ejemplo en este caso lo serían los ingredientes. No lo puedo mirar. Continúa, no hay problema. Ok. Mira, no puedo cambiar. Necesito ayuda. No puedo cambiar. Cindy, ¿deseas que lo presente desde acá y tú me vas diciendo cómo avanzar? Sí, por favor. Voy. Adelante. Ok. Desde el inicio, por donde yo. Bueno, ya había dado todo el marco con lo que tiene que ver en el contexto objeto de este estudio. Aquí, por favor. Bueno, teniendo en cuenta todas estas riquezas y manifestaciones de aportes realizados por otras culturas, esta ciudad, pese a esto, hay múltiples problemáticas relacionadas con la preservación de estos saberes. Por ejemplo, la literatura relacionada con esta es escasa, las investigaciones que se relacionan con la gastronomía local son limitadas. Por lo tanto, surgió el siguiente interrogante. El siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el impacto del uso de ingredientes tradicionales en la preservación del patrimonio culinario de Santa Marta? Para resolver esta pregunta, la siguiente, por favor, iniciamos con revisando algunas investigaciones relacionadas con este contexto, similares a este contexto. Por ejemplo, tenemos una que fue desarrollada en el corregimiento de Minca, Santa Marta, por Arrieta 2020. Este territorio es caracterizado por ser una zona agrícola. Por lo tanto, esta investigación tuvo como objetivo determinar cómo se le da el uso a esos ingredientes que son obtenidos de la naturaleza. En este caso, el café. Además de ser un factor de desarrollo económico a través de la agricultura, también está vinculado a lo que es el turismo, a través de la oferta del turismo gastronómico, como ecoturismo, con la realización de rutas turísticas, en donde este es el recurso turístico principal. Podemos hacer la siguiente, por favor. Bueno, para el desarrollo de esta investigación, se realizó primero una revisión de literatura, la cual, se realizaron entrevistas, las cuales fueron complementadas con revisión de literatura. Estas entrevistas estuvieron enfocadas a portadores de tradición, que son estas personas que desarrollan esta actividad de manera
empírica, han adquirido estos conocimientos intergeneracionalmente. Por otro lado, tenemos a expertos en gastronomía, que son chefs o cocineros que están vinculados a establecimientos gastronómicos de la ciudad. Bueno, en los resultados inicialmente identificamos cuáles son estos ingredientes, los principales ingredientes de la cocina samaria. Por un lado tenemos la yuca. Este alimento hacía parte de la subsistencia de las poblaciones que habitaban la ciudad en épocas precolombinas. La yuca era utilizada en un plato muy consumido para la época, conocido como el casabe. Este es una especie de pan plano, de forma redondeada, crujiente, realizado con yuca amarga. Por otro lado tenemos el banano. El banano, los cultivos de banano iniciaron en la ciudad a finales del siglo XIX. A partir de la llegada de una transnacional bananera, que era la encargada de producir y comercializar este producto. Esto dinamizó la economía, además también tuvo contribuciones socioculturales. Por otro lado tenemos el café. Este ingrediente es muy importante en la región y se conoce que el lugar principalmente donde se cultiva en la ciudad es la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí el inicio de los cultivos de este alimento datan del año 1741. Hoy en día es cultivado tanto por campesinos como por poblaciones indígenas que aún se encuentran en el lugar. También tenemos el maíz, que está presente en múltiples preparaciones como arepas, bollos, tamales, y también era un alimento que tenía presencia en el territorio desde épocas precolombinas, al igual que el arroz. El arroz, por su parte, aunado al coco, conforma lo que sería un plato muy reconocido en la ciudad, que sería el arroz con coco, que junto con el pescado conforman un plato emblemático. El queso costeño también hace parte de múltiples platos, acompañándolo, dándoles sabores autóctonos. El camarón es uno de los principales mariscos que se ofertan en la gastronomía de la ciudad. Con este se preparan cócteles. Además, cazuelas de marisco. Siguiente, por favor. También se identificaron algunas oportunidades relacionadas con el uso de estos ingredientes en la cocina samaria. Por un lado tenemos la valoración y reconocimiento de la identidad cultural. Esto se relaciona con la memoria histórica del territorio, es decir, que la refuerza. Además, contribuye a la preservación del legado cultural y es una forma de visibilizar nuestro patrimonio. Esto va aunado a la transmisión y salvaguardia de lo que tratamos en esta investigación, que es el patrimonio culinario local. Asimismo, tenemos la conservación del medio ambiente. Esta es una manera de preservar el medio ambiente, de disminuir las huellas ambientales vinculadas a todas estas prácticas que se relacionan con la producción de estos ingredientes. Además, contribuye a la conservación de entornos o de ecosistemas marítimos y terrestres. Por otro lado, tenemos el fomento del turismo. La gastronomía y el turismo se complementan. La gastronomía es una manera de atraer a turistas interesados en conocer a qué sabe un territorio, en conocer, en experimentar culturas auténticas. Por su parte, el turismo es un medio en el que la gastronomía se da a conocer y que a su vez contribuye al desarrollo económico. De este desarrollo económico se benefician principalmente los productores locales, mercados locales,
y en general la comunidad local que está vinculada a la práctica de esta actividad. Siguiente, por favor. Por último, identificamos algunos desafíos relacionados con el reconocimiento cultural, porque esto se debe a que las comunidades, estos ingredientes muchas veces no trascienden del ámbito local, sino que debido a múltiples factores, los turistas, las entidades gubernamentales no le dan reconocimiento a estos, no les dan el reconocimiento que merecen. Por ejemplo, esto sucede por factores como la dificultad que tienen los habitantes de estos lugares de integrarse en pro de fomentar la oferta turística, en pro de fomentar la gastronomía como parte de la oferta turística. También se debe al desinterés de las nuevas generaciones que se trasladan, que deciden no perpetuar estos conocimientos, etc. Por otro lado, tenemos el conocimiento y la transmisión, que va vinculado con el punto anterior. Y también tenemos la disponibilidad de ingredientes. Aquí son importantes dos factores: la estacionalidad y la sobreexplotación de los ingredientes. La sobreexplotación de los ingredientes, por su parte, se relaciona con la sostenibilidad ambiental. Cuando se realizan prácticas vinculadas a la producción de estos ingredientes que no se realizan bajo criterios de sostenibilidad, pues estas son las problemáticas que pueden acarrear. Por último, tenemos el equilibrio entre innovación y tradición. La innovación en la gastronomía es un factor importante para promover esta práctica. Sin embargo, se le debe dar un uso adecuado, porque esto puede conllevar a que esa característica que hace tradicional, ya sea a un ingrediente, a una receta, a un plato típico, se puede ver afectada por implementar, ya sea técnicas, ingredientes que pueden afectar, que no tienen que ver con las tradiciones del territorio. Finalmente, las conclusiones que se pudo sacar, que se obtuvieron de este estudio, en primera instancia se encuentra que el uso de ingredientes en la cocina tradicional de Santa Marta es un factor fundamental para preservar el patrimonio culinario local, para visibilizarlo, además para desarrollar para el desarrollo sostenible de la cocina, también del territorio, y esto contribuye a la imagen que tiene la gastronomía nacional a nivel internacional. Finalmente, también representa un factor diferencial para el territorio. Bueno, estas son las referencias de las que se obtuvo la información relacionada con este estudio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Cindy. Se me hace muy interesante esta parte de los hallazgos que tuviste con los ingredientes locales de tu ciudad, ya que pues pueden identificar diferentes desafíos para poder contribuir. Muchísimas gracias. Invito a participar a la audiencia con preguntas a nuestros y nuestras ponentes a través del chat. Les pido por favor que antes de su pregunta escriban el nombre o la ponente para canalizar correctamente. A continuación seguimos con el segundo ponente, Atsiri Carolina Miranda Robles, con el tema de Entre tradiciones y sabores, patrimonio cultural y turismo de Contla de San Juan Coatzamí, de la Universidad del Valle de Tlaxcala. Muchísimas gracias, Atsiri. Gracias. En un momento les proyecto.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Me gustaría iniciar en mi presentación. Mi nombre es Carolina Miranda Robles, con la dirección del maestro Enrique Herrera Fernández por parte de la Universidad del Valle de Tlaxcala. Marco en el 19º Congreso Internacional de Gastronomía. Como introducción, me gustaría mencionar que la gastronomía en cualquier entidad, lugar o en donde se ubique es un espejo de identidad, la cual nos da ese reconocimiento y prácticas de un patrimonio que va pasando de generación en generación, pero al pasar del tiempo actualmente se va perdiendo esas tradiciones y técnicas que se han pasado de familia en familia. Un ejemplo a mencionar es los insumos que se ocupaban tradicionalmente, por ejemplo, el maíz, cereales, legumbres, todos estos productos que se llegaban a conseguir del campo, y un contexto actual es la industrialización, todos los productos que ya tenemos de fácil alcance, y como nuevas generaciones hemos perdido aquellas técnicas que nos enriquecían como cultura. ¿Continúo? Como problemática, también quiero mencionar que asimismo, al tener tanto producto industrializado o de fácil alcance, podemos llegar a la conclusión que nos mencionan estos tipos de productos. Por ejemplo, en esta localidad, Contla de Juancumatzi, toda su gastronomía se basa en el campo, ya que antes no se consumía tanto las carnes o las técnicas de ahora, que ya son cocinas más modernas. Antes no se mencionaban tanto o no se veían tan casualmente. Por ejemplo, ahorita se le da una falta de reconocimiento. Ay, una disculpa. Se le da una falta de reconocimiento a este tipo de cocina tradicional y se busca darle un patrimonio cultural o un potencial turístico en Cuautla de Juancumatzi, un municipio de aquí del estado de Tlaxcala. Por lo tanto, hacemos nuestra pregunta de investigación: ¿cómo puede la cocina ancestral de Contla de Juancumatzi trascender del hogar al turismo cultural como motor de identidad y desarrollo local? Como objetivo, tenemos un objetivo general, que fue analizar las tradiciones gastronómicas, técnicas vivas de este tipo de patrimonio cultural, y un potencial de integrarse a este tipo de experiencias a las personas que visitan este municipio, ya que este municipio tiene un amplio valor cultural, y por lo mismo hacemos tres tipos de objetivos, que son identificar los saberes, prácticas y técnicas, examinar documentos simbólicos, gastronomía local, y como tercer objetivo sería vincular hallazgos culinarios con estrategias de programas gubernamentales del Estado. Como metodología, optamos por un enfoque cualitativo de carácter exploratorio y descriptivo, que las técnicas de investigación que utilizamos fueron las entrevistas semiestructuradas, entrevistas a una cocinera y portadora de saberes, en colaboración de algunos programas del Estado para la difusión de este tipo de gastronomía, y revisión documental que tuvimos la oportunidad de recaudar de la biblioteca local. También aquí empieza nuestra metodología de la entrevista con la señora Andrea Nezahualcóyotl, que la pueden ver de la parte derecha, que nos dio la oportunidad de visitarla y visitar su cocina. Su cocina del lado izquierdo es una cocina de humo o de leña, como se le conoce aquí, en la cual todavía cocina y prepara estos platillos.
pasando a su testimonio, nos comentó cómo pasaba sus recetas a sus nietas o sobrinas que actualmente tiene, ya que ella nos comenta que al ser una cocina de leña, aún sigue rescatando platillos como el chilpopozo, mole prieto, que es un platillo muy reconocido de este municipio. Por ejemplo, nos comenta que ella empezó a cocinar no por recetas escritas, sino por recetas que le contaba a su abuela o le enseñaba visualmente, las escuchaba, veía a las vecinas, a sus abuelas, a sus tías prepararlo, y dice que cada quien tiene su manera de prepararlo. Por ejemplo, unas personas tienen su molino en casa, otras van en comunidad a un molino en específico y cocinan estos platillos, ya sea por fiestas patronales o fiestas en ferias del mole, que es uno de los eventos que realizan aquí en este municipio. Pasando a la información documental, tuvimos la oportunidad de conocer a un cronista o secretario de turismo de la localidad, que nos compartió un escrito de un autor local, el cual nos narra desde su infancia cómo era la localidad, sus instalaciones, cómo la gente trabajaba en el campo, cómo cocinaban, qué cocinaban. Un ejemplo de ellos eran hasta tlatlapas, el abascaldo, el amanegua. Son comidas que descienden de las tres hermanas. Las tres hermanas se hace referencia al maíz, al frijol y a la calabaza, unos productos que vienen del campo y hacen un producto sostenible, ya que de ahí derivan bastantes productos de esta comunidad. En eje a la tradición y su platillo estrella es el mole prieto, como se les comentaba, ya que se prepara con casos de bronce y con a la leña, que antes se le mencionaba como tlecuil, que es leña en el piso, y se hace una ceremonia donde se cortan vidrios, hacen una ceremonia antes de llevar todo el producto del mole, y esta ceremonia se le da función a eventos religiosos. Ya como información de programas gubernamentales, me di a la tarea de investigar programas e iniciativas que se conectan en el estado. Por ejemplo, tenemos la ruta gastronómica, en la cual se ponen puntos estratégicos para darles un poco más de reconocimiento, en donde se puede hacer una difusión correcta, donde tú hagas un turismo donde pruebes, veas, escuches las narrativas de los propios cocineros, que nadie te lo cuente, tú lo veas y tú lo vivas. También está el reconocimiento a las cocineras, donde a cada cocinera se le da un reconocimiento a nivel estatal, incluso a nacional. A estas cocineras se les busca reconocer su trabajo de técnicas que preservan sus técnicas de cocina. Otros son la feria del mole prieto, que se realiza el 28 de mayo, en el mes de mayo, donde ahí se preservan todos diferentes tipos de mole, en el cual el mole prieto es una misma receta, pero cada quien tiene su propio toque. Este evento no tiene algún precio, sino es gratuito, y para que todas las personas que vengan se tomen el tiempo de probarlo. Y por último, las investigaciones documentales son las recetas que sí fueron escritas y sí fueron preservadas,
en lo cual nos toma como preservación cultural y le damos un apoyo turístico y reconocimiento. Por aquí vamos en la receta compartida que nos compartió la señora Andrea Nezahualcóyotl, uno de los platillos que su mamá preparaba y nos dijo que fue su favorito y hasta la fecha lo sigue preparando. Como pueden ver, es una receta muy sencilla y que al pasar de los años, a lo mejor las nuevas generaciones no la han probado, pero se las recomiendo muchísimo. Esta es una sopa es un guiso que se llama chilpoposo. Como pueden ver, son ingredientes que se encuentran en el campo o en la entidad que les cuento, que es Contla de Huancomatzi. Y cito a la señora Andrea Nezahualcóyotl, para hacerlo no es tan complicado, ya que lleva ingredientes del campo y otros que habitualmente estaban en casa. Y es una receta que invito a las nuevas generaciones que la pueden recrear. Y como evolución de los alimentos tradicionales en contra del Huancomatzi, como les explicaba, antes se ocupaba los ingredientes de campo. Poco a poco se fueron agregando por la industrialización, la conquista, ingredientes europeos como carne, arroz, trigo. Poco a poco las cocinas fueron compartiendo estos saberes. Utilizaban los utensilios de barro, fogones, pero actualmente se siguen usando este tipo de utensilios, los de barro. A finales del siglo XX empezamos con las estufas de gas, utensilios modernos. Por ejemplo, ya por último, damos el rescate tradicional como patrimonio cultural, un enfoque turístico y como orgullo de identidad del mole prieto y platillos locales con una amplia variedad. Y ya como conclusión, me gustaría mencionar el alto valor cultural que tiene este municipio, la identidad, los valores de su gente, unas historias que se deberían seguir permaneciendo con una identidad local, la cual esperamos tener un enfoque también socioeconómico, donde le dé un sentido de pertenencia a esta comunidad y un valor patrimonial. Por otra parte, podemos decir que cumplimos con nuestro objetivo general y específicos al darle este tipo de valor y encontrar programas, información documental que lo comprueben y lo afirmen. Por otra parte, me gustaría hacer la invitación a todos en tu comunidad, en tu estado o en donde te ubiques, empieza a consumir o preguntar qué es lo que se hacía antes, qué podrías consumir, que a lo mejor una receta y difundirla en redes sociales o hacer una iniciativa para retomar estas recetas y estos ingredientes. Aquí les comparto mi bibliografía y es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Carolina. Sí, es importante que este valor culinario sea o se convierta en un patrimonio cultural inmaterial y sobre todo para la identidad y el desarrollo de la comunidad en sí. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, les recuerdo que al finalizar todas las presentaciones contaremos con un espacio de 20 minutos para preguntas y respuestas y del cual se harán rondas. Y también invito a participar a la audiencia con preguntas a nuestros y nuestras ponentes. Damos por tercer ponente al licenciado Oliverio López Méndez con el tema Aspectos nutricionales, funcionales e higiénicos del huevo de gallina de la Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad de Anáhuac, México, Campus Sur. Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y el espacio para poder participar con ustedes en este 19 Congreso Internacional de Gastronomía. Eh, Vamos a iniciar con nuestra presentación. Nuestro tema se llama Aspectos nutricionales, funcionales e higiénicos del huevo de gallina, gallos, revisión bibliográfica de los aspectos de producción, recepción, almacenamiento y producción. Somos parte de la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad de Anáhuac, México, Campus Sur, y trabajamos yo, Liderio López Méndez, María de la Concepción Calvo Carrillo, la chef Flor Coronel Flores y el chef Miguel Palacios del Río. Primero, como parte de la introducción, el huevo sigue siendo uno de los alimentos de mayor consumo en la República Mexicana, representando un 26 kilos de consumo per cápita al año en el 2024 e incluso una producción diaria de 140 millones de unidades por día en toda la República. De enero a octubre del 2024 se produjeron 2.743.535 toneladas de huevo destinado a consumo humano o directamente para la empresa de restaurantes. Dentro de esta producción son muchos los factores que influyen en la selección del producto, sobresaliendo el precio, la disponibilidad, pero sobre todo su versatilidad para consumo, ya que el huevo no solo se puede consumir fresco, sino se puede encontrar en una serie de presentaciones, pasteurizado, deshidratado, congelado, completo, en yemas o separada la yema y la clara. O sea, tenemos una amplia variedad de productos o de ovoproductos que podemos nosotros obtener o utilizar en la industria de alimentos. La calidad nutricional del huevo de manera general se considera como buena, no solo porque tiene no solo porque contiene todos los aminoácidos esenciales, lo que lo hace un alimento con una proteína de alto valor biológico, sino también por su contenido de lípidos principalmente presentes en la yema, vitaminas liposolubles y diferentes pigmentos, dentro de los cuales se pueden encontrar en algunos casos los carotenos, que sabemos tienen una acción antioxidante importante una vez que son consumidos, mientras que la clara pues es una fuente excelente de proteínas. Tenemos aquí una tabla nutrimental con el aporte nutricional del huevo por pieza, aproximadamente un huevo mediano de 58 gramos, que nos dice que tiene 78 kilocalorías, 6.5 gramos de proteína, que es una proteína de muy buena calidad y que seguimos manejando a un precio relativamente bajo pese a los incrementos ocasionales del producto, y pues una cantidad importante de vitamina B, vitamina B12, que sabemos que solo se encuentra en productos de origen animal. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? La perspectiva desde, la identificación desde el punto de vista higiénico. Sabemos que el huevo es un alimento potencialmente peligroso, ya que debido a su origen, a su composición y a la posible manipulación por parte del manipulador de alimentos, puede llegar a generar o a representar un riesgo sanitario para el consumidor. Es por esta razón que el objetivo de este trabajo fue la revisión bibliográfica para identificar aquellas normas mexicanas en las que nos ayuden a identificar tanto la clasificación de los ovoproductos, establecer su valor nutrimental y las características funcionales diagonal tecnológicas que lo hacen un ingrediente importante en la preparación y elaboración de alimentos directamente en la restauración. Las dos normas que revisamos fue la norma oficial mexicana 159 SSA1 del 2016, donde se especifica el huevo y sus productos derivados, y la norma 251 SSA1 del 2009, donde se engloba el manejo higiénico de los alimentos de forma general, ya en establecimientos que preparen, produzcan o sirvan alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Estas dos normas van a destacar el proceso de lavado, almacenamiento, composición química, los principales factores
antinutricionales, por ejemplo, como la vidina, que afecta la absorción de la biotina o de la vitamina B8, y el ovomucoide, que es un inhibidor de la tripsina. Ahora, en cuanto a los procesos de lavado y almacenamiento y procesamiento del huevo, consideramos que es importante darlos a conocer o facilitar la difusión de estos procesos para garantizar que el manejo del huevo durante su producción, ya sea a nivel casera o a nivel de negocio gastronómico, sea adecuado, se realice de tal manera que evite la contaminación del producto o el riesgo que éste puede mantener hacia el consumidor. Por ejemplo, dentro del huevo fresco de cascarón, que la norma 251 identifica, que es aquel que se recibe o se procesa dentro de los primeros 28 días posteriores de la puesta, la 251 nos indica los procesos o los criterios de recepción y manejo de la materia prima. ¿Cuáles son las características de recepción? Que el producto venga limpio, que no presente daños o afectaciones en el cascarón, que en caso de recibir huevos sucios se separe de los demás y se someta a un proceso de lavado justamente antes de utilizar. ¿Y cuál es este proceso de lavado? Que aunque en la norma 251 no viene especificado, sí viene especificado en la norma 159, que nos establece tanto los pasos, las condiciones, la preparación de la solución jabonosa, la posterior solución desinfectante y la temperatura del agua, que debe estar a mínimo de 32 grados y a no máximo de 40, con el cambio de las soluciones. ¿Esto para qué nos ayuda? Para reducir el riesgo que pueda representar el producto durante la preparación. Ahora, en cuanto a los principales factores antinutricionales, que tenemos la vidina y el mucoide, son factores antinutricionales que se pueden eliminar mediante el proceso de cocción normal o tradicional que nosotros brindamos al huevo. Aquí uno de los más importantes es el mucoide, que al ser un inhibidor de tripsina puede interferir con la absorción o utilización de la proteína del huevo una vez que es consumido. Lo que genera que, por ejemplo, en el huevo crudo al cocinado, la absorción de la proteína sea de un máximo o menor al 50% del total disponible. Ahora, dentro del trabajo también destacamos las propiedades funcionales del huevo, o sea, no solo, ya que hablamos de las condiciones de recepción, de almacenamiento y manejo general, ahora profundizamos un poquito con las propiedades funcionales o tecnológicas que cumple el huevo en la preparación de alimentos o directamente en todos estos platillos o productos que nosotros podemos utilizar. Por ejemplo, su capacidad de espumante altamente deseada en productos de repostería. Por ejemplo, batidos ligeros, elaboración de merengues, incluso en algunos casos elaboración de mousses y también la elaboración de algunas variedades de helados o nieves, en los cuales se utiliza la clara batida para brindar volumen y mayor suavidad al producto. Emulsionante por la parte de la lecitina presente en la yema de huevo, que nos ayuda en la elaboración de salsas emulsionadas, siendo la más importante la mayonesa, pero también al momento de emulsionar o dar una textura mucho más agradable, por ejemplo, en otro tipo de salsas o de preparaciones dulces, como las cremas pasteleras, las muselinas, etcétera. Coagulante, que es al final el efecto de las proteínas una vez que se someten a una temperatura alta o a cocción, que se coagulan y solidifican la parte del huevo o los productos en los cuales se esté utilizando. Característica igualmente deseable, por ejemplo, en la elaboración de flanes, ¿no? Y otros productos de pastelería o en la elaboración de salsas, pues, que nosotros busquemos espesar. Y clarificante, que aunque podamos identificarlo rápidamente con la elaboración de fondos clarificados o caldos clarificados, también tiene una actividad importante, por ejemplo, en la industria vinícola, en la que se puede utilizar la clara de huevo para clarificar
diferentes variedades de vinos. Todas estas características hacen del huevo un ingrediente indispensable para la industria alimentaria. Por lo tanto, se concluye que, por estas características químicas del huevo, es necesario reforzar la aplicación de las normas antes mencionadas, la norma 159 y la 251, sobre estas condiciones de recepción. ¿Cómo voy a capacitar a los empleados o a los encargados del almacén en los establecimientos de alimentos y bebidas para que sean capaces de identificar los criterios de recepción, para que puedan manejar el huevo de manera correcta y que garanticemos que desde el inicio, desde que llega a nuestro establecimiento, nosotros apliquemos estas buenas prácticas de manufactura que nos ayuden a reducir el riesgo de una contaminación o de que el producto pueda cambiar sus características por un almacenamiento o procesamiento. En este procesamiento hay que tener especial cuidado a las temperaturas, no solo de cocción, sino también de almacenamiento. Si el huevo, por ejemplo, sobre todo el huevo fresco de cascarón, siempre se ha mantenido en cadena de frío, pues hay que garantizar que se siga manteniendo y no sacarlo directamente al refrigerador a su almacenamiento o exhibición en zona caliente o en la parte de nuestra cocina, ¿no? Y las temperaturas de cocción, pues garantizar tanto el seguimiento o la cocción mínima de los productos a las temperaturas que maneja la norma 251 y quizás reforzar un poco con las temperaturas y tiempos de cocción que maneja el distintivo H, porque recordemos, si el huevo es para consumo inmediato, se cocina a una temperatura que puede ser a 63 grados sin tiempo definido en la norma, o 63 por 15, pero si el huevo va a zona de buffet, por el proceso de exhibición, la manipulación por parte de los clientes, se debe de cocinar a mínimo 68 grados de acuerdo a la norma 251 o a 69 por 15 de acuerdo a distintivo H. Entonces, es importante recalcar o dar a conocer estas condiciones de preparación que nos ayuden a minimizar el riesgo de una contaminación por parte del producto ya terminado. Y pues el mantenimiento de su valor nutritivo y la funcionalidad que hablamos de estas anteriormente, de los platillos en los que podamos utilizarlo. ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, garantizar que una espuma a base de huevo o un merengue quede más blanquito, que no se corte, que mejore la estructura? ¿Por qué se le agrega sal? ¿Por qué en algunos casos se le agrega unas gotas de limón o de algún ácido? Entonces, explicar estos procesos que, aunque son técnicas culinarias que se utilizan de manera tradicional en muchos establecimientos, tienen un respaldo químico, digamos, de cómo interactúan, por ejemplo, los iones de la sal con la estructura de las proteínas y por qué si yo le pongo un poquito de sal al momento de batir las claras, esta mejora su estructura al momento de que le estamos incorporando aire y hace un merengue más resistente. Entonces, es nada más identificar estas condiciones y dar esta explicación general para que se puedan respetar o se puedan cuidar estas condiciones durante la preparación. Y pues esto sería todo por mi parte. Les agradecemos mucho su asistencia y el espacio que nos han permitido para poder presentarles el día de hoy pues esta investigación basada en la identificación de las condiciones de recepción y almacenamiento de nuestras normas oficiales mexicanas. Muchísimas gracias. Sí, es impresionante que este producto es uno de los alimentos más consumidos en la República Mexicana y también que este mismo depende de el modo de aplicación, es el resultado de tu producto final. Y bueno, muchísimas gracias, licenciado. Gracias a usted, que tenga un bonito día. Bueno, les recuerdo que les invito a participar a la audiencia con preguntas a nuestros ponentes y al finalizar tendremos una ronda de preguntas y respuestas. Ya para finalizar, tenemos nuestro cuarto ponente, Dante Álvarez Pérez, con el tema de carne de
Chinameca como producto emblemático del Istmo de Tehuantepec, del Colegio de Gastronomía, Universidad del Claustro de Sor Juana. Muchísimas gracias. Adelante. Sí. Hola, mi nombre es Dante Alavés Pérez, como ya me presentaron, soy del Colegio de Claustro de Sor Juana, en la Universidad del Claustro de Sor Juana, y mi tema el día de hoy es la carne de chinameca como producto emblemático del Istmo de Tehuantepec. Este es un poco del contenido que va a tener la presentación, empezando por los antecedentes. Esta es originaria de, como su nombre lo indica, del municipio de Chinameca, al sur de Veracruz. Esta es una preparación artesanal de carne de cerdo. Esta carne tiene raíces indígenas de la comunidad de los Popolucas, que son descendientes directos de los Olmecas. De hecho, se dice que Hernán Cortés llegó a probar esta carne. Recordemos que desembarcó en 1519 en Veracruz. Puede ser que la haya probado, se dice que la probó. Y actualmente se comercializa en las zonas del Istmo de Tehuantepec, como Sayula de Alemán, Minatitlán y Coatzacoalcos. Estos municipios son colindantes a esta región de Chinameca. Es muy popular en estas regiones, ya que la podemos encontrar en carnicerías, tianguis, mercados, pero siguen sin un reconocimiento nacional o afuera de estos estados colindantes. La receta se vincula a prácticas prehispánicas de conservación y condimentación, como lo es el marinado con achiote, con el chile guajillo, vinagre y especias locales, seguido de un ahumado lento con madera de encino sobre un fogón itapanco, lo que favorece la preservación y el sabor y la pigmentación de la carne. La carne de chinameca se elabora principalmente con cortes magros de cerdo como lomo y pierna, los cuales se untan en crudo con un adobo tradicional antes de ser sometidos a un proceso de ahumado. Aunque existen principalmente que son los bisteces de lomo y pierna, también hay otras variedades que es la costilla y el chorizo, los cuales se siguen untando con el adobo y se siguen sometiendo al mismo proceso. No cambia nada su perfil sensorial en esta parte. Este se realiza con madera de encino que aporta aroma, conservación y carácter del producto. El ahumado se lleva a cabo en fogones tradicionales, construidos a ras de suelo, o también se construyen con piedra y barro un poco más elevados, sobre los cuales se instala un tapanco, que es una estructura elevada que puede ser de madera o carrizo, que principalmente se ocupa como altar de muertos en otros estados, pero en la época prehispánica se utilizaba para cremar a los difuntos sobre esta estructura elevada. Esta estructura, en el caso de la carne chinameca, permite que el humo ascienda lentamente y envuelva la carne sin contacto directo con el fuego, logrando una cocción uniforme y perseverando el perfil sensorial del adobo. El uso del fogón y el tapanco refleja un saber comunitario heredado, consolidado a la carne chinameca, como una expresión viva del patrimonio culinario del Istmo de Tehuantepec. El objetivo de este estudio es analizar la carne chinameca como producto alimentario representativo del Istmo de Tehuantepec, mediante una metodología que integre sus prácticas tradicionales y sus procesos técnicos en la cadena culinaria, con el fin de visibilizar su valor cultural, productivo y territorial y contribuir su reconocimiento como patrimonio gastronómico regional. Otro de los objetivos es, como podemos ver en la imagen de la derecha, es que la región del Istmo de Tehuantepec son 2 estados, es la parte más angosta del país. Esta está constituida por 33 municipios de Veracruz y 46 municipios de Oaxaca. Esta es una región económicamente muy relevante, aunque no se le da la difusión importante a su cultura ni a sus productos estrella. Creo que este objetivo nos ayudaría
cambiarlo porque es una zona muy importante en el país. La metodología, se usará una metodología cualitativa que incluye entrevistas semiestructuradas, observación participante y revisión documental hecha en campo. Estas herramientas permiten entender tanto las prácticas como los significados que rodean la carne chinameca, desde su preparación hasta su circulación en distintos espacios. El objetivo es recuperar voces locales, registros históricos y experiencias que ayuden a comprender el proceso en su contexto territorial. El propósito que busca este estudio es buscar a contribuir la visibilización de prácticas alimentarias indígenas, fortalecer procesos de patrimonialización desde su territorio y proponer criterios que orienten su reconocimiento institucional, entre ellos la posibilidad de establecer una denominación de origen para la carne chinameca. Este lo veremos en las aportaciones, que la aportación del gastrónomo en este estudio consiste en documentar de forma integral el proceso de elaboración de carne chinameca, desde que se empieza a hacer el adobo, todo el proceso de la cadena alimentaria, hasta dónde termina el producto, en qué espacio se vende y por qué no ha salido de aquí, de estos estados que ya les mencioné. Lo que propongo lo que propongo es que se pueda conseguir una denominación de origen. Creo que esto es factible, ya que en esta denominación de origen se necesitan métodos, ingredientes y procesos que solo sean de la región. Creo que los procesos como el ahumado con el tapanco tradicional es muy importante, ya que es un proceso único que no hay en muchas culturas. Cuando nosotros pensamos en ahumado, o si buscas ahumado en internet, creo que te salen ahumados estilo Texas, es un estilo muy diferente a lo que es la carne de chinameca, ya que el ahumado estilo Texas es en un asador con una cámara de fuego a un lado, es muy indirecto. Aquí pues se ocupan cosas arraigadas de esta comunidad indígena, y creo que es posible, ya que la denominación de origen, ya que Veracruz es uno de los 10 principales productores de cerdo en el país, está entre los primeros 10, y aunque no sea uno de los principales productores de achiote, tiene las condiciones para poder plantar achiote, ya que se necesita un clima cálido. Y el sello hecho en México, esto le daría una identidad local y lo diferenciaría del mercado, ya que con este simple hecho en México, la gente podría saber que es del territorio y que tiene una validación por parte del gobierno. Como conclusión, la carne chinameca es una preparación con fuerte arraigo en el sur de Veracruz, elaborada con pueblos indígenas que han mantenido su técnica y significado a lo largo del tiempo. Este estudio busca visibilizar su valor cultural, documentar su proceso completo y proponer criterios para su protección institucional. En el contexto donde los productos regionales siguen sin reconocimiento formal, la carne chinameca permite pensar la relación entre la identidad, territorio y alimentación, y abre la posibilidad de fortalecer el patrimonio alimentario. Creo que esta zona del Istmo de Tehuantepec es una zona desaprovechada para el turismo, para corredores gastronómicos, ya que es una extensión de tierra con mucho valor cultural. Yo he tenido la oportunidad de viajar en el tren del Istmo de Tehuantepec y creo que tiene un potencial muy grande para estas rutas gastronómicas, para que se dé a conocer estos productos que tal vez mucha gente no conoce, pero puede, gracias a estos sistemas que está haciendo el gobierno, gracias a estos sistemas que pueden aprovecharse muy bien para poder
para poder tener estos productos y poder conocerlos. Y pues por parte de mí esto sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Dante. Sí, es muy importante tener esta relación entre identidad, territorio y alimentación de esta carne. Sí, es muy importante que tengamos estos contextos académicos y normativos para poder contribuir a la sociedad. Muchísimas gracias. Bueno, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Recuerdo a la audiencia que pueden participar con preguntas a nuestros y nuestras ponentes a través del chat. Les pido por favor que antes de su pregunta escriban el nombre de él o la ponente para canalizarlas correctamente. La dinámica será en rondas, de tal manera que cada expositor tendrá la oportunidad de contestar una pregunta por cada ronda hasta que el tiempo se agote o ya no existan más preguntas. En este momento inicio con la ronda de las preguntas. Cindy, ¿podrías describir las características del queso costeño? Bueno, este producto tiene ciertas características, como por ejemplo, que es un producto fresco proveniente de las comunidades campesinas aledañas a la ciudad de Santa Marta, en este caso. No cuentan con conservantes, ni son madurados. Estos, para su compactación o solidificación, se utiliza un ingrediente extraído del estómago de la vaca conocido como cuajo, el cual permite que se le dé esta forma característica con la que se conoce y la textura. Suele ser salado, dependiendo del gusto de las personas, muy salado, un poco bajo en sal también, y también dependiendo de el uso que se le dé en la cocina, porque se puede usar como acompañante en ciertos platos, pero también contribuye a resaltar el sabor de ciertas preparaciones, como ingrediente principal. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Carolina, ¿qué chiles utilizan en la elaboración del chile prieto? Para el molde prieto. Sí, se ocupa el chile guajillo, chile ancho, chile chipotle meco, que es el que le da ese sabor dulce. También otros ingredientes como la canela, otros como, principalmente la masa de maíz. Este es el que le da ese espesor y esa textura que lo hace único. Gracias. Si podemos prender todas las cámaras, por favor. Gracias. Continuamos con el licenciado Olivero. Las aves normalmente padecen múltiples problemas respiratorios, por el cual requieren ser tratados con diferentes tipos de medicamentos. ¿Esta situación afecta de alguna manera el sabor de los huevos o por ende su demanda? Gracias por la pregunta. Justamente como comenta la maestra María Concepción Calvo Carrillo, en la crianza de las aves se tienen muchos controles, tanto de calidad como veterinarios, y en el caso de que alguna ave se le requiera administrar medicamentos, esta se retira del sistema de producción y el huevo que se obtiene durante esta cuarentena no se utiliza o se desecha, no se manda directamente hacia la producción o hacia la venta para consumo humano, y además la incidencia o directamente la afectación que podría tener el medicamento sobre el producto terminado es relativamente baja. Entonces no habría un problema tan grande en esa parte por el control que se maneja durante la cadena de producción. Muchas gracias. Por último, Dante,
¿La producción agrícola sigue siendo una de las principales actividades económicas de la población campesina o la han sustituido por prácticas económicas alternativas? Pues en esta zona del Istmo de Tehuantepec, principalmente son producciones agrícolas. En esta parte de Veracruz, del sur de Veracruz, se da mucho la caña de azúcar y la piña. Existen también empresas grandes, claro, como en toda ciudad. Allá lo que más la gente también podría decirse es Pemex, o trabaja en Pemex, en las plataformas petroleras por estar muy cerca del mar, pero principalmente la actividad económica sí es agrícola, principalmente en toda esta zona. Ok, ¿y se han modificado los ingredientes o algún procedimiento? No, de hecho sigue siendo todo muy, muy local, muy rústico, por decirlo de alguna forma, ya que la presentación de esta carne ni siquiera hay como un empaque en sí, sino que al terminarla se envuelven como en un papel de carnicero y así se vende por pues lo que tú quieras en el mercado. No, en sí no han cambiado tanto la receta, ni hay como un apoyo económicamente hablando para poder distribuirla a diferentes partes de la República, que es lo que se busca con el estudio, que pueda difundirse en diferentes partes del país, pero todavía no hay como una infraestructura muy, muy grande. Ok, gracias. Continuamos con la segunda ronda. Cindy, ¿cómo afecta el desarrollo del turismo a la conservación de la identidad, cultura y tradiciones de los pobladores? Además de la globalización, ¿cuál es el otro desafío principal para la preservación? Bueno, el intercambio cultural se ve muy reflejado en lo que son las cocinas locales, los aportes realizados por otras culturas, se quiera o no, afectan de alguna manera al patrimonio culinario. No obstante, nosotros debemos buscar la manera como de adaptarnos, acoplar esas manifestaciones que son aportadas por ellos, esos conocimientos, llevarlos a la práctica local y de alguna manera beneficiarse con esos aportes realizados por estas culturas. No se debe caer en, digamos, en lo negativo, en que cualquier inmersión de culturas diferentes a nuestra cultura, que que de pronto lo consideremos como que puede afectar negativamente nuestro patrimonio culinario, sino que sacarle de alguna manera provecho, ver las oportunidades que surgen de estos procesos y adaptarlos, llevarlos a cabo en nuestra economía local, para que de esta manera el desarrollo económico sostenible del territorio se vean reflejados todos estos procesos de intercambio cultural. Muchísimas gracias. Carolina, ¿cómo se pueden perseverar las tradiciones culinarias en las comunidades? ¿Y hay interés de la población joven por hacerlo? Perdón, ¿me podría repetir la última parte? Sí. ¿Cómo se puede perseverar la tradición culinaria en las comunidades y si hay dentro de ellos una población joven que está pues dispuesta o el interés para hacerlo? Sí, claro. Uno de estos principales factores serían los programas que existen, seguirlos promoviendo y que no se le quite el interés a las nuevas generaciones por medio de la tecnología que tenemos ya acceso, a la difusión más activa y al interés con dinámicas más
con dinámicas más juveniles, a lo mejor concursos o a lo mejor unas rutas nuevas, unas rutas turísticas, gastronómicas, en la que las escuelas los lleven, que tengan el contacto con las cocineras, que puedan ver todos los ingredientes, cómo se ve realmente en persona una cocina de leña, cómo es que llevan al molino, o ver cómo se incorpora todos los ingredientes. Creo que de esa manera se podría preservar estas tradiciones en diferentes comunidades y principalmente en Cotla. Muchísimas gracias. El licenciado Olivero, ¿cómo se pueden garantizar el proceso determinado por las normas en las cocinas en los restaurantes de Cancún, donde hace mucho calor, sin que se atrase la operación? Ok, si estuviéramos hablando de mantenerlas, perdón, ¿me podrías repetir la pregunta? Es en Cancún, pero ¿cuáles son las características? Sí. ¿Cómo se puede garantizar el proceso por las normas? Ok, para el procesamiento, por la norma, directamente no afecta tanto si estamos, bueno, en Cancún o en una cocina en otra ciudad, más que nada porque es el cuidado de las condiciones, los criterios de la recepción de la materia prima. Por ejemplo, si yo estoy recibiendo el huevo fresco de cascarón, que siempre ha mantenido una cadena de frío que se ha recibido en refrigeración, es simplemente pasarlo o mantenerlo dentro de las mismas cámaras. Si estoy hablando del huevo que se ha mantenido a temperatura ambiente, dentro de las mismas cajas o incluso dentro de la misma norma, siempre dice que una vez que se recibe o que se empieza a almacenar, se puede mantener en refrigeración para poder alargar su vida útil. Aquí quizás ¿cómo lo podemos decir? El verdadero reto o el problema que podremos enfrentar es ya una vez que el huevo se recupera y se lava, o bueno, se manda directamente a la zona de producción, sería establecer un tiempo máximo de exposición o de mantenimiento de la línea de producción, y los que no se utilicen y que ya se hayan lavado en el día, por ejemplo, los que se hayan lavado y que no se hayan utilizado en la producción del día, se deben de cascar, rotular debidamente y almacenar en refrigeración y ser los primeros que se utilicen al día siguiente. No sé si es esa Sí, la parte que tenían duda. sí. Muchísimas gracias. De nada. Terminamos con la última ronda con Dante. ¿De qué manera el reconocimiento institucional de estos productos o del producto de la carne podría fortalecer la economía local y preservación de saberes indígenas? Pues creo que al momento de reconocer esta carne, pues creo que podría haber una infraestructura. Como ya lo dije, no hay una infraestructura muy pobre en esta elaboración. Y esta carne por sí sola se ha mantenido durante muchos años en este comercio local, en zonas aledañas, pero creo que es importante darle un reconocimiento, ya que esta es una de las zonas más pobres de todo el país. Entonces, entre México, Veracruz, Veracruz, Oaxaca, son regiones muy pobres, esta zona más del Istmo de Tehuantepec. Hay muchas comunidades indígenas que podrían aprovechar este valor que se les da a sus productos pues típicos, culturales, y podría haber una infraestructura muy muy grande en esto, y podría beneficiarse esta zona para crecer económicamente. Muchísimas gracias. Ya para finalizar con la tercera ronda, Cindy, ¿qué tan dispuesta estuvo la comunidad para compartir la información que se recopiló con la investigación y cuál fue el mayor reto? Bueno,
debido a que estamos vinculados con el sector turístico y gastronómico, fue, de cierta manera, se tuvo un acceso un poco fácil, se podría decir así. Sin embargo, ciertas personas ya como portadores de tradición, estas personas sí fue como un poco más difícil contactarlos. También se tuvo en cuenta ciertas personalidades del ámbito gastronómico a las que se entrevistaron. Por lo tanto, con esto sí fue como un poco más complicado concertar una cita para las entrevistas. Pese a todo esto, los resultados obtenidos fueron satisfactorios. Ok, muchísimas gracias. Carolina, ¿qué tipo de empleo generaría la integración de esta gastronomía al turismo? Es un ciclo de empleo económico, ya que Contla es reconocido también por sus obras textiles y también podríamos implementar cursos, talleres con artesanos, en el cual tengas contacto con las cocineras, empleados, emplearíamos a las personas que laboran en los molinos, a los campesinos que pueden proveer estos ingredientes, incluso a los propios vecinos que se dedican al campo. Tendríamos un comercio local, sería un ciclo local, así que creo que sería un aporte para toda la comunidad. Muchísimas gracias. El licenciado Oliverio, Adelante. ¿qué efectos negativos tiene el huevo en la salud? Por ejemplo, en el colesterol, ¿y cómo se puede minimizar? Ok, de aquí, del colesterol, por ejemplo, lo recomendable de máximo de colesterol que pueda comer una persona sana, digamos, un adulto sin ningún tipo de padecimiento que pueda limitar o que pueda afectar en el consumo de alimentos ricos en colesterol, es de cerca de 2.000 miligramos por día, o sea, 2 gramos. ¿Cuál es el punto aquí? Cada huevo, o sea, por pieza, tiene un aproximado de 220 a 250 miligramos de colesterol, dependiendo de la alimentación y de la gallina. Entonces, una persona podría incorporar el huevo de manera, digamos, cotidiana en su dieta, una pieza por día, 2 piezas cuando máximo, siempre y cuando lo acompañe con una actividad física adecuada de mínimo 3 horas a la semana para facilitar la metabolización del colesterol por parte del cuerpo, o acompañarlo con alimentos ricos en fibra o en fitoesteroles. ¿Por qué? Porque los alimentos ricos en fibra, bueno, esta fibra dietética ayuda a absorber el colesterol durante el proceso digestivo y lo elimina a partir de las heces. Hay alimentos vegetales que son ricos en fitoesteroles, por ejemplo, espinacas o hortalizas de hoja verde, y estos fitoesteroles tienen una estructura similar al colesterol. ¿Qué es lo que pasa con estos de aquí? El cuerpo absorbe estos fitoesteroles en lugar del colesterol y el colesterol nuevamente se elimina por las heces. Entonces, si quisiéramos disminuir el riesgo de generar un problema, sería, uno, a realizar una actividad física adecuada, limitar el consumo del huevo mezclado con otros productos cárnicos o con embutidos, por ejemplo, que tiene una cantidad importante de colesterol, y aumentar o consumirlos combinados con fibra y otros alimentos de origen vegetal. Y que creo que la maestra Connie, bueno, la maestra María de la Concepción Carrillo puede explicar un poquito más a profundidad de este tema, ya que es su área de expertise en este punto. Claro, adelante. Muchas gracias. No hay que olvidar, por favor, que el huevo tiene 4 tipos de colesterol. El bueno, muy bueno, malo y muy malo. Entonces, de alguna manera, todas estas estructuras nos van a ayudar para ir contrarrestando ese consumo de colesterol. De acuerdo a los estudios médicos, en muchas ocasiones el responsable del colesterol en la persona radica por otro tipo de alimentos.
¿sí? No necesariamente por huevo, salvo que sea una persona que genéticamente sintetiza más colesterol en su cuerpo. Entonces, normalmente al análisis de una dieta se asigna que el huevo o la leche son los responsables. Huevo ya se ha eliminado, se ha reducido ese punto negro con el que se señalaba, ¿sí? Y lo podemos consumir yema y clara, perfectamente batido, sin ningún problema, cuidando la cantidad de aceite que se pone o la manera como se procesa. Entonces, ¿cuántos huevos podemos consumir? Podemos consumir 5, 6 huevos a la semana, ¿sí? Entonces, podemos estar con tranquilidad y como decía el licenciado Oliverio, hay que ver cómo lo estamos combinando para que realmente saquemos todo el potencial de un alimento rico en proteínas y también, ¿por qué no decirlo?, rico en fracción lipídica de una gran calidad. Muchas gracias. Gracias, maestra. Ya para finalizar, Dante, ¿qué elementos culturales y técnicos convierten a la carne de chinameca como un producto emblemático digno de patrimonialización? Pues creo que lo que más diferencia esta carne es el ahumado y el adobo. El adobo no es no es untado y se hace en crudo y después de ahí se ahuma. De hecho, la carne toma un color rojo muy particular, un rojo muy vivo por el achiote, por esto mismo. Y el ahumado, al ser una técnica que tal vez no se vea tan seguido en México, eh, creo que es algo que les da mucho valor a esta carne y es muy tradicional, la verdad, en estas zonas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta ronda de preguntas y respuestas. Bueno, ya para finalizar, agradecemos a las y los ponentes que nos han mostrado los resultados de sus trabajos de investigación en esta mesa. La constancia de participación se les hará llegar de manera digital. Esperamos haber despertado aún más su interés en los temas aquí tratados de la Universidad del Caribe y el comité organizador del 19º Congreso Internacional de Gastronomía. Agradece a todos, a las y los ponentes y a la audiencia por su participación. Con esto damos cierre a esta mesa y les esperamos en nuestras siguientes transmisiones. Muchísimas gracias.